Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Estefanía Vázquez Rodríguez y yo trabajo para la comercializadora importadora de productos químicos. Y en nombre de SIDKIM quiero agradecerle su participación en este ciclo de webinars, aplicaciones de citometría de flujo. El día de hoy tenemos la plática titulada Principios y consideraciones del cell sorting y tengo el honor de presentarles al doctor Ismael Mancilla Herrera. El doctor Ismael Mancilla es investigador en ciencias médicas, es NI1, y él está ahorita en el Departamento de Infectología e Inmunología del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Él de formación es químico, farmacéutico, biólogo, egresado de la facultad, y ha realizado estudios de posgrado en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Ismael Mancilla es de los expertos que tenemos en el país para hacer citometría de flujo y tiene muchísima experiencia en la parte de separación celular. Y su línea de investigación se ha centrado en la inmunología perinatal. Entonces, antes de comenzar con esta ponencia, también quiero invitarlos a nuestra siguiente, que va a ser el 12 de noviembre, y va a ser titulada Ensayos multiómicos para inmunología, en la cual se utilizan genomics y proteomics de Total-seq BioLegend. La va a dar la doctora Adriana Suárez González de Tenex Genomics y Monserrat Rodríguez de Analytech, que son los especialistas al utilizar estos productos y hacer la proteogenómica. Y antes de comenzar, por favor, si pueden registrar su asistencia anotando su nombre en el chat. Las preguntas, por favor, al final de la plática se pueden también ir anotando. Y al final de cada seminario se realizará una ronda de preguntas que se enviarán a su correo electrónico. Los primeros en contestar participarán en regalos o descuentos en productos BioLegend. Y la oferta es válida cada 3 seminarios. Muchas gracias por su asistencia. Doctor Ismael, ¿lo escuchamos entonces? Puede compartir su presentación. Hola, muy buenos días. Estefanía, muchas gracias por la presentación y también por la invitación para impartir este seminario. Para mí es un gusto poder compartirles pues algo de mi conocimiento que he tratado de generar a lo largo pues ya de varios años que manejo esta técnica. Y pues bueno, en esta plática pues les hablaré acerca de algunas consideraciones que se tienen que utilizar para hacer la separación celular, así también como hablarles de algunas técnicas que se han ocupado para estas prácticas. Entonces, bueno, gracias por la presentación. Voy a apagar la cámara a razón de que el internet ahorita no está muy estable, entonces para que tengamos una mejor transmisión. Ok, y bueno, como ya les mencioné Estefanía, yo trabajo en el Instituto Nacional de Perinatología y al menos para un sistema de separación que nosotros tenemos a través de Cell Sorting, tenemos un citómetro de flujo FACS ARIA. Entonces les voy a compartir un poquito acerca de algunos elementos indispensables que se ocupan para utilizar este equipo, que incluso son de los más frecuentes que se llegan a utilizar o encontrar en México para la separación por citometría de flujo. Ahí. Ok, entonces quiero comenzar con esta plática acerca de por qué nosotros tenemos que aislar las células, por qué tenemos que tener eventos únicos cuando tratamos de explorar alguna pregunta de investigación. Entonces quiero comenzar con esta pirámide donde tenemos una parte integral de la complejidad de los eventos biológicos. Entonces en estos eventos biológicos lo que podemos ver es que podemos irlos organizando a través de su complejidad. Vemos desde de cómo puede interactuar la situación externa de un organismo, cómo pueden actuar a nivel de poblaciones, cómo podemos organizarlos a través de sistemas, órganos, células, organelos, moléculas y átomos. Con ello, quiero resaltar que para poder estudiarlo necesitamos separar
algunos de sus elementos, y estos elementos a su vez van a estar compuestos por múltiples subelementos. Entonces, para poder reducir la complejidad del mismo sistema, lo que nosotros hacemos es la separación de los elementos de carácter individual, entendiéndose como células, entendiéndose como moléculas, entendiéndose como órganos, sistemas, etcétera. En esta plática, pues bueno, nos vamos a enfocar en la separación a nivel celular. Entonces, ¿para qué habitualmente nosotros separamos células? ¿Para qué necesitamos tener una población rica de una sola estirpe celular? Pues bueno, mucho hemos escuchado acerca del análisis de células únicas de manera muy reciente, y esto pues se suele utilizar para estudiar a las células a nivel proteómico, a nivel epigenético, a nivel transcriptómico, en muchas nuevas ómicas que pues bueno nos pueden dar una amplia información acerca de un fenómeno que nosotros nos importe estar explorando. Adicionalmente, podemos aislar las células para expandirlas en función de terapias celulares. Sabemos de que nosotros podemos extraer las células de un organismo, podemos expandirlas, podemos regresarlas al individuo en estrategias de carácter terapéutico. Mucho de esto pues se ha explorado en las estrategias de cáncer o la investigación acerca de cáncer. Asimismo, pues si tenemos alguna molécula, alguna célula modificada genéticamente y esta tiene algún tipo de marcador, como puede ser la expresión de, no sé, la carboxifluoresceína, pues podemos extraer estas células, entendiéndose que estas ya tienen alguna modificación genética. Asimismo, necesitamos aislarlas para poder transferirlas a un nuevo hospedero. Es común, pues, por ejemplo, en ratones, obtener las células y ver cómo se comportan estas en otro ratón o en otro animal que tenga un fondo genético diferente o alguna condición diferente. Otra razón por la que necesitamos aislar células, pues bueno, es incrementar la sensibilidad de los métodos analíticos. Esto como por ejemplo en las técnicas de FISH, donde si nosotros analizamos pues las células que podemos tener en sangre, pues necesitamos aquellas que tengan de forma íntegra su material genético, principalmente cromosómico. También podemos estudiar el efecto de algún tipo de fármaco en la citotoxicidad, o incluso que ahora es muy común hablar de los anticuerpos monoclonales, la obtención de hibridomas, que sabemos que todos estos anticuerpos salen a través de estas estructuras, de estas células inmortales. Entonces, ¿cómo podemos seleccionar algún método justamente para separar o aislar estas células? Pues tenemos que considerar varias situaciones, entre ellas las características de las células, las propiedades de las mismas. Entre ellas podemos considerar la carga superficial, su capacidad de adhesión a diferentes materiales. Asimismo, podemos ver su tamaño, la densidad que éstas pueden llegar a tener. Es común utilizar estos sistemas de gradientes de densidad, donde sabemos que los eritrocitos tienen una densidad bastante elevada en comparación de otras células mononucleares como linfocitos y monocitos. Asimismo, podemos hacer uso de la morfología o la fisiología celular en función de si éstas pueden responder hacia algún tipo de situación química, algún tipo de este, no sé, se me ocurre algún tipo de ambiente químico, etcétera. O pueden responder a algún tipo de medio selectivo, algún tipo de potencial de oxidorreducción, entre otros tipos de comportamientos. Otra estrategia que también es muy utilizada y que nos incrementa la especificidad de la selección de nuestras células es que estos pueden tener algunos marcadores en superficie, y con ellos se han utilizado los anticuerpos monoclonales justamente para poder diferenciarlos. Otra situación que tenemos que considerar para seleccionar un método de purificación o de extracción o de aislamiento de las células es justamente la sensibilidad de las mismas. Y esto se basa principalmente en que no todas las células tienen la capacidad de soportar el método de selección o de extracción. Esto basado en que, por ejemplo, hay unas que son muy sensibles a la presión, otras que son muy sensibles a la centrifugación, a los flujos, a las presiones, etcétera. Entonces, adicionalmente, tenemos que considerar para qué nosotros las queremos y cuántas requerimos. La finalidad de estas, pues bueno, va a estar en función de si las necesitamos en una situación viable, en donde nosotros las podemos exponer a otros sistemas de estimulación o diferenciación o de expansión, etcétera. O incluso, pues bueno, si estas las necesitamos de forma fija y directamente las necesitemos para poder utilizar estos sistemas de transcriptómica, proteómica, etcétera. También tenemos que considerar parte de
la rigurosidad del método, entre ellos de si podemos obtener células totalmente puras, si nosotros necesitamos enriquecerlas, qué tanta eficiencia va a tener el propio método, cuántas podemos obtener de nuestra situación de extracción, la velocidad en algunas ocasiones. Pues bueno, esto es un factor importante porque las células se llegan a morir si no se tienen un medio adecuado. Asimismo, si el sistema es fácil de usar o incluso si pueden haber un sistema de carácter automatizado. Y entonces, de acuerdo a todas estas propiedades que les acabo de mencionar y estas características para tomar en cuenta, pues existen algunos métodos generales de extracción, algunos más complejos que otros. Por ejemplo, podemos mencionar la microfiltración y la ultracentrifugación, que se basa únicamente en la separación física a través de los tamaños. Podemos mencionar también la sedimentación. La sedimentación se basa en el peso de las células más pesadas. Con el tiempo y a razón de la gravedad, pues estas se van hacia el fondo de nuestro sistema de contención. Asimismo, podemos utilizar la adhesión. Nosotros hemos escuchado que los monocitos, los fibroblastos, las células troncales mesenquimales, pues tienen alta capacidad de adherencia sobre algunos materiales, algunos frascos de cultivos o algunos sistemas de cultivo. Otro sistema bastante sencillo que muchos de nosotros hemos realizado en microbiología es la dilución limitante, donde tenemos un pool y un pool de células donde nosotros a través de el cálculo de en cuántas diluciones tendríamos que realizar para poder obtener una sola célula, pues las hacemos de forma continua, realizando una cantidad muy importante de ensayos. Otra es la micromanipulación, que hace uso de cultivos celulares, donde nosotros al observarlas por el microscopio, pues podemos obtenerlas de forma física a través de una jeringa o a través de un sistema de succión. Existen también los sistemas de gradientes de densidad a través de la centrifugación, donde de forma clásica se han utilizado algunas sustancias con densidades específicas. Las más conocidas, pues bueno, tenemos el Infoprep, el Infolite, el Ficolpaque, el Percol, que son sustancias que tienen, como les mencioné, una densidad perfectamente establecida, y cuando nosotros colocamos nuestra suspensión celular prácticamente heterogénea, nos permite diferenciar las células a través de su gradiente de densidad, donde, pues bueno, los eritrocitos son células bastante pesadas. Nosotros sabemos que la cantidad de hemoglobina que pueden tener las hace bastante pesadas. Luego le siguen, por ejemplo, en la sangre periférica, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, y en las capas más superficiales podemos tener los linfocitos y los monocitos, considerando que estas células tienen una densidad menor respecto a las que les acabo de mencionar. Otros sistemas un poquito más complejos, pues podemos incluir a la microdisección guiada por láser. Esta es una técnica bastante interesante porque nos permite extraer a las células de un tejido en su forma prácticamente íntegra cuando estas están acopladas a alguna tinción o algún sistema de marcaje. Entonces tenemos nuestro tejido y a través del láser se pueden expulsar las células y estas pueden ser viables para un análisis posterior. También existen, por ejemplo, los sistemas de microfluidos, que pues bueno, no voy a detallar al respecto. Un sistema muy importante que nos puede incrementar la sensibilidad o la especificidad para la selección de nuestras células son aquellas que se basan en los inmunoensayos, en aquellos que utilizan los anticuerpos para definir una característica muy particular de las células. Entonces, de forma clásica y de forma muy recurrente tenemos estos sistemas, que es la separación celular inmunomagnética, el famoso Fluorescence Activated Cell Sorting o el Cell Sorting, o también los ensayos de tipo FACS, y esto que me parece bastante interesante, que es la separación celular a través de la flotación que ocupa perlas, que en un sistema, las células que se pegan a estas perlas, pues bueno, se van a la superficie de nuestra suspensión. Entonces, aquí para este seminario, de forma muy particular, Estefanía me pidió hablar de la separación inmunomagnética para presentarles este sistema del Moyo Sort. Y de acuerdo al diccionario de Merriam-Webster de Estados Unidos, del habla inglesa, pues se le colocó el nombre de Moyo relacionado a que es un poder que puede parecer mágico y permite que alguien sea muy efectivo y exitoso, y relacionado a este sistema de separación hace referencia a la alta capacidad de rendimiento que tiene este sistema a través de perlas.
Entonces aquí brevemente les muestro cómo se suele utilizar estos sistemas de perlas, teniendo como ejemplo el Mojo-Sort, donde lo que podemos ver es una población heterogénea de células, donde lo que nos importa separar es de forma específica a través de algunos marcadores de superficie. Entonces nosotros tenemos un cóctel de anticuerpos que están dirigidos contra algunos antígenos muy especiales. Aquí el ejemplo que les voy a mostrar es a través de las células T cooperadoras que tienen en su superficie la expresión de las moléculas CD3 y CD4. Entonces nosotros recubrimos a nuestras células en nuestra suspensión heterogénea con estos anticuerpos y le adicionamos algunas perlas magnéticas, las cuales pues tienen también afinidad para capturar estos anticuerpos que nosotros estamos recubriendo a estas células. Entonces las dejamos incubar, les adicionamos algunos buffers, las dejamos incubar más y las metemos sobre un sistema magnético para separar. Entonces las células se van a pegar justamente en las paredes de los tubos contenedores. Nosotros decantamos pues las células que no vamos a ocupar, esto a manera de selección negativa. Estas de alguna forma las eliminamos si es que no nos interesan y podemos realizar sistemas o ciclos de separación para hacer más eficiente nuestro sistema. Entonces esto es basado en las perlas magnéticas. Entonces otro, y que es el principal tema de análisis para esta plática dentro de los ensayos, pues bueno, es este sistema de FACS, del el Fluorescence Activated Cell Sorting, y que quiero hacer la precisión de que no hay que confundirlo con un ensayo de citometría de flujo. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Porque muchas veces, incluso en los artículos, se suele mencionar que, pues bueno, realizamos un estudio de FACS cuando únicamente se pone un análisis celular, cuando la técnica como tal de FACS implica la separación, adicionarle un efecto funcional a nuestro sistema de selección. Entonces, los ensayos de citometría de flujo, nosotros sabemos y lo hemos visto durante estas pláticas de seminarios, que son estrategias de análisis donde los eventos que se encuentran en una suspensión heterogénea, podemos discriminarlas a través de sus propiedades, ya sea de forma directa o indirecta. Y esto se realiza a través de un citómetro de flujo que tiene la característica únicamente de ser analizador. Entonces, podemos acoplar esta estrategia de citómetro de flujo para poder aislar a estas poblaciones a través de todas estas características o propiedades medibles que les acababa de mencionar. Entonces, brevemente y a manera de recordatorio, la citometría de flujo como técnica analítica, pues podemos realizar la caracterización o identificación de múltiples células de forma multiparamétrica a través de sus propiedades físicas o químicas, estas de partículas individuales en una población de carácter heterogénea. ¿Qué tipo de parámetros nosotros podemos estar identificando? Sabemos muy bien que podemos cuantificar o medir el tamaño, podemos también hacer uso de las propiedades de la complejidad, es decir, de cuántos organelos membranosos puede llegar a tener una célula, podemos hablar de las frecuencias y si nosotros adicionamos un sistema reportero como en el caso de los anticuerpos o algunos colorantes que tengan la capacidad de unirse a estructuras o organelos, podemos medir la fluorescencia. Y cabe mencionar que sabemos que estas estrategias nos permite analizar actualmente alrededor de 50 parámetros al mismo tiempo. Entonces, y recordando otra situación acerca de los citómetros de flujo, pues bueno, son todos sus componentes que los podemos dividir como los sistemas de fluidos, los sistemas ópticos y el sistema electrónico. Entonces, en este sistema de fluidos, lo que nos permite es direccionar la muestra a través de un flujo envolvente hacia un punto de interrogación. Aquí les muestro parte de este sistema de fluidos y a qué me refiero con el flujo envolvente, donde tenemos la succión o la administración de las células de nuestra población heterogénea a través de un sistema de inyección. Este sistema de inyección después va a ser envuelto a través de este flujo envolvente. Nosotros podemos modificar la presión para que el flujo interno sea presionado y las células sean llevadas de una por una hasta el punto de interrogación, entendiéndose como el punto de interrogación donde va a ser explorada a través de una fuente energética, donde habitualmente suelen ser láseres. Sabemos que, pues bueno, los citómetros actualmente pueden contar hasta 5 láseres diferentes que nos puede ayudar a la excitación de diferentes fluorocromos. Entonces, las células cuando son expuestas a este láser
láser a esta fuente energética, pues puede emitir o difractar o hacer comportamientos diferenciales de la luz. Esta fuente energética, las respuestas que pueden tener las células, las podemos nosotros detectar a través de juegos de detectores, valga la redundancia, donde pues de forma frontal tenemos el detector que nos permite hacer referencia a su tamaño, de qué tanto le está estorbando. Si las células son muy complejas, pueden difractar mucho la luz y nosotros podemos tener un detector lateral que nos ayuda a medir la complejidad. Adicionalmente, si estas células están acopladas a fluorocromos, pues la energía desprendida de ellas en forma de luz, nosotros la podemos ir separando a través de filtros y a través del sistema óptico que están involucrados diferentes espejos, pueden ser poco a poco discriminadas y llevadas a los detectores, donde a través de los denominados fotomultiplicadores podemos convertir las señales fotónicas en señales eléctricas y estas convertirlas en imágenes a través de nuestros equipos. Entonces, esto es muy importante a nuestro sistema de fluidos porque nos permite direccionar las células hacia un punto y llevarlas prácticamente de una en una. Entonces, para acoplar estos equipos a un sistema de separación, la mayoría de los citómetros de flujo se basan en el principio de las impresoras de inyección de tinta. ¿En qué se basa este sistema? Nosotros tenemos un sistema que poco a poco, de forma continua, está inyectando la tinta y tenemos un sistema que nos permite, unos electrodos que nos permite ir fragmentando el flujo continuo en gotas y estas gotas pueden ir cargadas y a través de las cargas de las propias células pueden ser aisladas o pueden ser aventadas o separadas a través de los que se conocen como platos deflectores. Estos platos o placas deflectores tienen altos voltajes que a través de las cargas de las gotas que fueron previamente impregnadas de estas cargas eléctricas pueden ser aventadas en ciertas posiciones, mientras que la tinta que no fue ocupada, pues bueno, puede ser recolectada a través de estos sistemas y regresada a nuestro sistema inicial para poder reutilizarlas. Entonces, utilizando estos principios, justamente se han diseñado los cell sorters, donde pues se basa primero en el principio de identificación de las características de las células o de las partículas a separar con las características de un citómetro analítico. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos la inyección de la muestra, tenemos la inyección de la muestra de forma continua. Aquí tenemos nuestra inyección del flujo envolvente, donde nos permite tenerlas separadas de prácticamente célula por célula. Aquí vemos el flujo continuo, donde aquí las células van en este flujo continuo. Tenemos el punto de interrogación y tenemos un punto justamente donde se van a romper el flujo continuo y separado a través de gotas. En este punto, las células tienen que irse cargando y entonces se van a enfrentar justamente al sistema deflector que nos permitiría aventar las gotas que tienen dentro de sí a las células a diferentes pozos de recolección. Estos pozos de recolección, pues bueno, pueden ser de diferentes posiciones y con diferentes cantidades. Por ejemplo, pueden haber separaciones individuales de una sola célula, podemos tener 2 e incluso hasta 6, de 4 hasta 6 separaciones al mismo tiempo de una muestra heterogénea. Entonces, una vez que las células son identificadas, las partículas son expulsadas a través de estas gotas que les acaba de mencionar, son cargadas electrostáticamente y por este proceso de deflexión son separadas a través de los sistemas de recolección. Evidentemente, pues bueno, nosotros también vamos a tener un flujo donde no vamos a ocupar a los eventos que, pues bueno, que no son de nuestro interés y estos directamente van a nuestro sistema de desechos. Entonces, es muy importante siempre considerar la naturaleza de las gotas. ¿Por qué? Porque de ello depende pues la posibilidad de que existan eventos agregados o que existan dos eventos en una misma sola gota. ¿Cómo podemos entonces controlar la forma de las gotas? Y esta es una situación un poquito más relacionada a los operarios más que a los usuarios. Nosotros sabemos que las gotas pues cuando van de un flujo continuo, son expulsadas al aire y va a llegar un momento en el que esta tiene que fragmentarse. Nosotros podemos poner como ejemplo, si nosotros abrimos las llaves de nuestras casas, si nosotros dejamos correr un flujo continuo, va a llegar un punto donde a través de la viscosidad, pues estas gotas van a tener que separarse. Entonces, si bien la viscosidad nos ayuda a tenerlas unidas, cuando la fuerza de gravedad vence este sistema, pues las gotas son separadas del flujo inicial. Entonces,
Entonces, nosotros podemos considerar ya propiamente en los equipos el tamaño del orificio para poder formar las gotas. Nosotros conocemos algunas boquillas o las famosas nozzle que van desde 70, 85 o 100 micrómetros, esto dependiendo de lo que nos interese separar. Nosotros también podemos modificar qué tanta, el diámetro del propio flujo inicial a través de la presión del flujo envolvente. También tenemos que considerar la viscosidad del sistema donde van incluidas nuestras células, así también como la temperatura. Y el flujo o donde podemos ir cortando las gotas, tenemos un sistema de estabilización, habitualmente por energía, que esta puede ser energía de carácter sónica, y podemos controlar la frecuencia y la amplitud. Entonces quiero que vean en esta imagen algunas situaciones donde podemos tener diferentes tipos de flujo. En este tenemos un flujo continuo donde tenemos una boquilla de un amplio tamaño, donde podemos ver que, a diferencia de las dos que tenemos a continuación, este flujo es bastante extenso en diámetro. Entonces a este le va a costar un poquito más cortar la gota para poder cargarla y poder separarla. Entonces nosotros, reduciendo justamente la boquilla, podemos tener flujos un poquito más pequeños, con la posibilidad de separar más eficientemente nuestras gotas. Entonces aquí tenemos un flujo un poquito más delgado, que justamente con las ondas de derivación de cómo se le aplican, pues nos ayuda a separar las células. Vean aquí el punto de corte. El punto de corte en esta imagen lo tenemos un poquito más hacia arriba respecto a esta situación, donde fue modificado a través de la frecuencia y la amplitud a través de la onda energética que nos ayuda a separarlo. Ustedes pueden hacer estas separaciones de una forma muy sencilla en casa, pues si ustedes colocan en una llave con flujo continuo de agua, si ustedes le empiezan a pegar, por ejemplo, con el dedo o con una cuchara, ustedes podrán observar cómo se pueden fragmentar esas gotas, se pueden hacer de forma artificial de alguna manera. Entonces, esto es el principio del cell sorter. Entonces, es importante para los operarios tener la diferente noción. No me voy a enfocar mucho en esto porque es una situación un poquito muy técnica, donde se tiene que observar justamente la distancia de la formación de gotas desde el punto de interrogación hacia donde tenemos la separación propia de la gota y potencialmente puede llevar una gota. Tenemos que considerar qué tanta distancia hay entre gota y gota, el tamaño de las propias gotas y la formación de estas estructuras que se conocen como gotas satélites. Entonces, todo esto nuevamente se puede ir modificando a través de la propia boquilla, de la modificación de la onda energética que nos ayuda a fragmentarlas de forma continua. Entonces, para recalcar que es un ensayo de citometría de flujo y qué diferencia existe con el FACS, un ensayo clásico de citometría de flujo es únicamente el análisis de las poblaciones celulares y visualizarlas a través de un sistema digitalizado. Y el hecho de utilizar FACS de alguna forma le agrega una propiedad funcional que, además de utilizarlas, de seleccionar una población específica, nos ayuda a tenerlas de formas aisladas para las diferentes fines que hablamos en un principio. Entonces, de aquí en adelante, pues es muy conveniente a los ensayos de separación únicamente denominarlos como FACS, y aquellos que nada más nos permite el análisis visual es un ensayo clásico de citometría de flujo. Entonces, ¿por qué utilizar este sistema de FACS para el aislamiento de células en comparación de los otros métodos? Podemos mencionar algunas ventajas, así también como desventajas. Primero, ventajas como alta sensibilidad. Nosotros, utilizando marcadores muy específicos, nos permitiría tener células muy particulares. Por ejemplo, aquellas células troncales hematopoyéticas que tienen ciertos ciclos de replicación, no sé, algo que se les venga a la mente de acuerdo a sus sistemas de separación. Podemos tener alto rendimiento de separación, alta pureza, puede ser muy versátil en la forma de separación. Les mencionaba que no solo podemos aislar una célula, sino pueden existir múltiples viales para obtener las células heterogéneas, por ejemplo, dos de nuestro interés que pueden estar en un mismo sistema heterogéneo, y tiene también alta objetividad, a razón de que nosotros no tenemos que estar viendo en el microscopio, sino que el propio sistema lo va a hacer de forma semi-automatizada.
separada. Y pues también hay que hablar de las desventajas. Dentro de ellas es un sistema bastante lento, suele maltratar las células, entonces las células que son sensibles poco podemos utilizarlas, como pueden ser las células neuronales, es alguno de los ejemplos que me vienen a la mente, o los neutrófilos que suelen degranularse de una forma muy sencilla. Otra desventaja es que es un alto, que el equipo tiene un alto costo, tanto de adquisición así también como de mantenimiento. También la forma de operarlo suelen ser un poquito complejo, donde los operarios, pues bueno, tienen que tener altas horas de vuelo en la manipulación del equipo para poder hacer una separación altamente eficiente. Algo también bien importante que hay que considerar es de que las células o los eventos que nos importan separar no se pueden aislar directamente de nuestra matriz original. Es decir, que no las podríamos separar directamente sobre un tejido. Este primero lo tenemos que separar, lo tenemos que filtrar, tener las células individuales a través de múltiples sistemas preanalíticos. Y también, pues bueno, justamente y a razón de ello, tenemos que tener un estricto control analítico donde las células no tienen que ir agregadas, no tienen que ir pegadas, que tenemos que tener células viables, etcétera. Entonces ya justamente para aplicar el sistema de cell sorting, ustedes ya como usuarios, ¿qué tienen que ir considerando? Pues la finalidad de la separación, ¿para qué lo quieren? Además del efecto final de los que hablamos en un inicio como ejemplo. Si ustedes lo necesitan, si necesitan sus células únicamente enriquecerlas, si las necesitan purificar, si necesitan obtener una célula única o un modo mixto de las diferentes modalidades que les acabo de mencionar. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Por ejemplo, el enriquecimiento. El enriquecimiento nos permite tener células positivas con una característica seleccionada, a pesar de que también en el propio sistema puede ir una mínima cantidad de eventos que no tengan esa característica. Entonces, en esto, en cuanto a pureza, es relativamente bajo, pero tenemos altas tasas de recuperación. La pureza significa que únicamente los eventos positivos son los que nos interesa y va a discriminar a aquellos que tienen características negativas de nuestro parámetro que estamos seleccionando. Aquí cabe mencionar que tenemos alta pureza, pero habitualmente podemos tener bajas tasas de recuperación. En algunas ocasiones, pues, nos importa tener una sola célula en estos ensayos de obtenciones de clonas únicas, donde se tiene que combinar justamente la pureza y las podemos obtener una sola célula en pozos de interés, ya sea para cultivo, de expansión, etcétera. Entonces, otra situación que ustedes deben de ir considerando para la aplicación de esta estrategia o de este método de separación es la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Y ahorita en tiempos de COVID, que pues nos importaría mucho analizar estas poblaciones o las poblaciones celulares o las células infectadas. Pues bueno, en este sistema de separación con todo el flujo envolvente, con todo el sistema de separación y la formación de gotas, se forman aerosoles que potencialmente pueden traer consigo pues partículas infectivas. Así también tenemos que ver la procedencia de nuestra muestra, si puede tener algún tipo de contaminación biológica que pueda comprometer el equipo, el propio equipo, pues, si existen más de un tipo de usuarios, por ejemplo, de que quisieran separar bacterias viables, donde si no se lava muy bien el equipo, pues al siguiente usuario que tenga la separación celular para cultivo y expansión celular la podría ir contaminando. Adicionalmente, si las partículas o las células pueden venir en alguna sustancia de peligro físico-químico, por ejemplo, corrosivo, explosivo o inflamable, tendríamos que considerar estrictamente también las propiedades del sistema donde estamos extrayendo nuestras células para su análisis. Entonces aquí quisiera mostrarles esta publicación que es a través de la revista Cytometry en su parte A, donde nos ayuda o nos hace algunas recomendaciones acerca de la bioseguridad cuando se hace la separación celular. Entonces no voy a detallar el artículo, evidentemente por razones de tiempo, pero quisiera dejarles en el link, en el chat, perdón, justamente el link para que ustedes lo puedan llegar a consultar y lo puedan descargar a través de vía electrónica. ¿Cuál
Otra situación que deben de considerar para separar, pues bueno, ¿cuál es la finalidad de las células? Si ustedes necesitan células funcionales, si ustedes las necesitan estimular, si las necesitan expandir y si estas requieren alguna condición de esterilidad o de tipo asepsia. Entonces, que puede ir directamente desde su propia muestra, si ustedes la necesitan tener en algún sistema con antibióticos que sea fácilmente contaminable. El sistema de fluidos también tiene que ir de alguna forma estéril o lo más limpio posible o aséptico. Asimismo, sus sistemas de recolección, sus platos de recolección pueden ir con algún tipo de medio con antibióticos para que las células no se lleguen a contaminar. Y si ustedes necesitan células fijas, pues bueno, no tienen que tener estrictamente todos estos controles. Aquí lo más indispensable, pues bueno, sería tener una solución de carácter amortiguadora que nos permita tenerlas en un medio amigable para que éstas no sufran algún rompimiento o algún tipo de deterioro. Entonces, tienen que también tener en cuenta el tamaño de las células y la fragilidad de las mismas. Entonces, aquí el tamaño sí importa. Entonces, quiero aquí mencionarles el tamaño de las diferentes boquillas que pueden ir, como les mencioné en un principio, desde 70, 85 hasta 100 micrómetros, donde se recomienda cierta presión para no dañar a las células y también para que éstas puedan tener una separación de las gotas perfectamente continua y estable. Aquí vemos algunas características de la frecuencia de nuestro sistema acústico para poder partir las gotas. Y aquí vemos algunos ejemplos del número o el tamaño de las células que pueden ir justamente con estas boquillas. Entonces, una boquilla pequeña llevará células pequeñas, mientras que una boquilla grande llevará células de un mayor tamaño. La regla de forma general es que las células deben de ser de una quinta parte, donde tenemos la notificación de nuestra boquilla. Algunos ejemplos con estas características de tamaños pequeños, pues bueno, son por ejemplo los linfocitos, plaquetas, bacterias, algunas levaduras que son más pequeñas que los 14 micrómetros, mientras que células activadas o monocitos, células dendríticas pueden tener un tamaño mayor, o las células de cultivo que pueden tener sistemas de expansión a través de sus membranas celulares, algunos parásitos, pues bueno, tienen ya tamaños mayores. Es también muy importante destacar que la parte preanalítica para su sistema de detección lo tienen que ir considerando muy a fondo porque de esto dependerá nuestra eficiencia de separación. Aquí, como vemos, depende mucho del marcaje, los controles de autofluorescencia, controles de fluorescencia -1, isotipo, compensación, etcétera. Todos estos correspondientes a nuestro análisis directo, que les mencionaba hace unas diapositivas, que es muy importante tener a través de citometría de flujo. Entonces, con ello, la separación de las células tiene que estar perfectamente definido en el mejor de los casos, o vamos a obtener una eficiencia menor cuando las poblaciones son menos definidas, como en estos casos de acá. Entonces, algo que también es bien importante ir considerando antes de que ustedes hagan la separación celular, es el número de células deseadas. Es decir, parte de la eficiencia de separación, ustedes deben de considerar que si el cell sorting está perfectamente realizado, tienen que considerar como mínimo una pérdida del 10%. Ojo, esto sí está prácticamente echado a andar al 100% la técnica. Entonces, poco a poco ustedes van a ir perdiendo células a través de todas las estrategias preanalíticas, desde la preparación de la muestra, consideren los lavados, los tratamientos, los sistemas de filtración, también la naturaleza de la muestra, de dónde proviene, si proviene de un tejido, si tiene algunos debris celular, es muy importante también considerar irlos eliminando. Tenemos que considerar pues esta etapa preanalítica que les decía que era las selecciones a través de los gating, como a través de la diapositiva anterior, la presencia de las células de interés dentro de nuestra población dentro de esta población heterogénea. Entonces, imagínense que ustedes quieren obtener 1.000.000 de células de donde únicamente tienen 500.000 de células totales, pues bueno, esto nunca realmente va a pasar. Entonces, tienen que considerar perfectamente con las pérdidas necesarias a través de los lavados y el propio efecto de la técnica. También tienen que considerar la velocidad de separación. Entonces, si ustedes quieren de una muestra, tienen suficiente cantidad de la misma, pero los eventos son poco frecuentes, esto va a tardar bastante.
Vean aquí otras situaciones a considerar de la preparación de las muestras que, ojo, tienen que ir las células siempre de forma individual, tienen que a su solución, su suspensión celular, filtrarla. Las filtraciones de las células, pues bueno, dependen justamente de las que quieran separar. Las más comunes pueden existir algunas membranas con poros de 35 a 50 micrómetros para células pequeñas, donde los eventos más grandes, pues bueno, se quedan en la superficie. Algunas células suelen pegarse y entonces ustedes necesitarían utilizar algún sistema para que evitar que éstas se queden en su sistema de recolección, más considerando el hecho de que esta técnica es bastante lenta para separar. Entonces, se recomienda no utilizar raspados porque matan a las células y el raspado puede realizarse a través de estrategias enzimáticas. Se pueden incubar también con medios que no tengan calcio o magnesio porque sabemos que estas moléculas ayudan a la adherencia celular. Nosotros también podemos mantener a nuestras células en medios libres de estas moléculas y tenemos que también adicionarles una proporción de una sustancia quelante de calcio para que no puedan adherirse a nuestro sistema original. Vamos a considerar también la densidad celular. Imagínense que ustedes tienen ya prisa, quieren separar una cantidad importante de células en volúmenes pequeños. Esto evidentemente va a saturar nuestro sistema de inyección hasta nuestro sistema envolvente y entonces va a generar agregados que va a desestabilizar nuestro flujo inicial que nos permite hacer la separación. Entonces, la recomendación de las células tienen que ocupar de alrededor como de entre 10 y 20 millones como máximo de células en su sustancia original, esto en densidad de células por mililitro, y cuando tengan poca cantidad de células, utilizar volúmenes mínimos, esto para acelerar un poquito el proceso, porque imagínense el escenario donde tienen pocas células, aquí tenemos alrededor de 5 millones, pero estas células las tenemos envueltas en alrededor de 10 mililitros, entonces para poder separar estas cantidades de células o las de interés, pues van a tardar bastante tiempo. Aquí lo recomendable cuando tienen una densidad muy pequeña, pues es reducir el volumen, concentrando a las células ya sea por centrifugación o algún otro método. Pueden mantenerlas lo más viable posible, considerando que es un sistema de largo tiempo, ponerlas en algunos medios bastante ricos, como pueden ser el EPES en presencia de suero fetal bovino o suero de carnero. Esto lo podemos mantener en frío también para que las células no se puedan ir agregando. Tienen que considerar también la disminución de los eventos muertos o los efectos que puede llegar a tener. Nosotros sabemos que las células muertas, estas se pueden romper y pueden desprender material nuclear. Sabemos que los ácidos nucleicos tienen la capacidad de agregar las células. Entonces, cuando tengan su suspensión celular derivada de un tejido donde sospechan que tenga alta cantidad de células muertas, lo que les conviene es tratarlas con DNAsas justamente para evitar este efecto de agregación a través de los ácidos nucleicos. Y aquí, de una forma muy breve, les presento algún procedimiento donde se tratan las células de 15 a 30 minutos en una solución con DNAsa. Esto a temperatura ambiente, se lavan las células y se resuspenden nuevamente en una solución de DNAsa para poder separarlas. Los contenedores, para que ustedes puedan separar las células, podemos dividirlos en dos pasos. La primera es desde dónde provienen y de dónde las vamos a recolectar. Es decir, dónde va a ser nuestro tubo inicial para que lo pueda succionar el citómetro de flujo y las pueda llegar a separar. Entonces, para poder incluirlas en nuestro tubo de suspensión heterogénea, podemos considerar los tubos de poliestireno. Podemos obtener tubos de poliestireno de diferentes tamaños. Aquí les muestro los tubos de centrífuga de 15 mililitros o los de 12 por 75 y los de poliestireno nosotros sabemos que tienen, si bien un poquito altas tasas de adherencia, pues nos permite ver qué tan homogénea es nuestra suspensión en nuestros tubos. Los tubos de recolección, tenemos tubos de polipropileno, son tubos opacos que tienen bajas tasas de adhesión. Tenemos también
podemos recolectarlos en tubos de centrífuga de 15 mililitros, los tubos tipo fax, que son estos de 12 por 75, tubos de microcentrífuga de 1.5, esto dependerá mucho de la configuración de los equipos, y también es muy importante tenerlos en un medio de mantenimiento si nos importa tener células viables. Aquí, en ese sentido, pues podemos adicionarle a nuestro tubo de recolección PBS con suero de carnero para que estén bastante consentidas y no se mueran. Les mencionaba que también es bien importante considerar los tiempos en función de que es una técnica relativamente lenta. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es cuánto tiempo llegaríamos a tardar en recolectar las células cuando, por ejemplo, el porcentaje de las células deseadas en nuestra población total representa desde bastante enriquecidas, del 50%, o muy poco presentes, como el 0.1%. ¿Y cuántas nos suelen llegar a interesar? Desde muy pocas, 1000 células, o alrededor de 100 millones de células. Entonces vean que si nosotros utilizamos una proporción muy pequeña de eventos en nuestra muestra heterogénea, tanto como el 0.1%, para obtener esta cantidad de 10 a la 8 células, tardaríamos alrededor de 115 días. Pues esto evidentemente pues no es nada eficiente y puede incrementar mucho los costos en situaciones de energía y compromiso de la integridad de las propias células. Entonces vean aquí como si estas vienen bastante enriquecidas, nosotros con tiempos tantos como 0.2 segundos podemos obtener alrededor de 1000 células en tiempos bastante cortos. Entonces esta tabla es bien interesante justamente para ir considerando los tiempos que nos pueden ayudar a obtener las células. Y también es bien interesante considerar la eficiencia y el rendimiento de nuestro sistema de separación. Entonces siempre cuando ustedes obtengan su análisis, ya la separación de las células, tienen que verificar cuántas obtuvieron y la pureza de las mismas. No solo basta con contar las células positivas, sino también considerar si el sistema fue eficiente para realizarlo. También es importante ver la viabilidad de las células porque, como les comentaba, el sistema de separación por cell sorting suele tener ciertos efectos pues, nocivos para las células. No es tan gentil para poder separarlas. Imagínense ponerlas en un flujo de alta presión, así también como cargarlas de forma electrostática. Entonces, para comprobar la viabilidad, pues nosotros sabemos que en el mercado existen diferentes colorantes, pero lo recomendable son utilizar los que directamente se unen al DNA, no utilizar las aminas reactivas porque, bueno, estos todavía comprometen la integridad de las membranas y suelen ser un poquito más agresivos. Entonces, algunos colorantes que incluso pueden venir ya en los medios de recolección pueden incluir el yoduro de propidio, el DAPI o el 7-ADD dentro de los más comunes. Entonces, hasta aquí, pues llegamos al final de esta charla y pues bueno, nada más quisiera mencionarles que si tienen alguna duda, algún tipo de asesoramiento, ya sea para citometría de flujo o estos sistemas de separación, pues bueno, aquí están mis contactos. Entonces, les agradezco a todos por su atención y pues bueno, creo que podemos dejar el foro abierto para algunas preguntas. Muchísimas gracias, Isma. Y sí, hay preguntas. Déjame comenzar desde el principio. Um, Nadia Flores pregunta, ¿qué tanto afecta la viabilidad celular? ¿Se debe determinar la viabilidad posterior al cell sorting? En su experiencia, ¿puede decirnos algunos tipos para no afectar la viabilidad? Sí, bueno, ahorita dentro de la plática, pues bueno, les mencioné algunos que tienen que eliminar las células muertas porque estas sabemos que pueden generar o expulsar material genético. Este material genético o ácidos nucleicos tienen la capacidad de agregar a las células. Entonces, esto evidentemente bueno, puede tener la posibilidad de tapar el equipo y puede disminuir nuestra eficiencia de separación. También, ¿para qué nos importan las células? Una célula muerta a lo mejor no nos importa ya a nuestro final de separación. Tenemos que también discriminar estas células basándose en cuántas nos quedaron vivas al final de todo este proceso. Ok, muchas gracias, doctor. Anaí Sotelo pregunta, ¿qué tipo de medios me recomienda para la recolección de células purificadas
Ok, Ujú. aquí, pues bueno, Específicamente células dendríticas, creo. la verdad es que cada una de las células pues tiene sus mejores medios para poder contenerlas o poder mantenerlas, pero siempre también es muy importante tener algún sistema que las consienta, como puede ser suero fetal bovino, suero de ternera, y pues bueno, eso es creo que el único comentario que pudiera decir. Algunos factores de crecimiento también suelen adicionarles para poder tener consentidas a nuestras células y disminuir la viabilidad y que éstas inmediatamente puedan recobrar sus propiedades. Muchas gracias. Y David Gómez Martínez pregunta, ¿cuáles son las células que tienen más viabilidad al obtenerlas por fax, doctor? ¿Cuáles son las células que tienen más viabilidad? Pues no sé, puede ser como algo muy pues, ambiguo, no sabría cuál decirte. Creo que me gustaría que compartieras un poquito más a qué te refieres con las células con más viabilidad. No sabría cómo contestar esta pregunta. Si nos Cierto. puedes dar un poquito más de información, David, por favor. Gracias. Y otra pregunta sería de Nadia Flores. ¿Qué número de células recomienda para iniciar el análisis y no se pierda tanto material? ¿Recomienda usar tripsina? Ok. ¿O qué otro Mm, recomienda? Sí, el número inicial de células, como les mencionaba, para la separación tienen que considerar alrededor dentro de su suspensión heterogénea, tienen que considerar entre 10 y 20 millones de células para iniciar la separación. Evidentemente esto pues ya va a depender de la naturaleza de la muestra, de dónde las puedan llegar a obtener, pero para ajustar el equipo, lo que se les recomienda es utilizar dentro de su muestra heterogénea, obtener una pequeña cantidad que exclusivamente la ocupen para el análisis, para definir perfectamente las poblaciones y después utilizar ya otro sistema ya más enriquecido con esta cantidad de células, volúmenes requeridos para que puedan ayudar a separarlas. Entonces, el primero tiene que ser de tipo preanalítico y el otro tiene que ser de separación. Aquí la recomendación de usar tripsina o no, esto va a depender realmente del tipo de células que tengan. Nosotros sabemos que la tripsina tiene la capacidad de escindir algunas moléculas de la superficie de las células. Entonces, esto va a depender de si las moléculas que tú vas a ocupar para separar tus células no están comprometidas justamente por estos reactivos. Hay otros sistemas un poquito más nobles que no te ayudan a rasurar prácticamente a las células. Entonces, en el mercado también existen diferentes componentes que ayudan a no maltratarlas tanto y no rasurarlas por completo. Ok, muchísimas gracias, doctor. La doctora Lourdes Andrea Reaga Pisano menciona, siempre conviene hacer una prueba de viabilidad post-recuperación para cada tipo de célula. Para esta prueba no se requerirán niobios, marcar las células, solo hacer un sort en el citómetro que vayan a usar probando diferentes medios de recuperación. Ok. ¿Ok? Pues depende para qué se necesite el sistema de separación. Eh, Nosotros sabemos que, como les mencioné, puede maltratar bastante el sistema de separación a través de este sistema. Entonces, de manera muy personal, sí les recomiendo utilizar pues algún sistema de viabilidad para ver cómo recuperamos nuestras células, principalmente cuando nos importa hacer ensayos funcionales, cuando estas células podemos estimularlas o podemos expandirlas. Y aquí también que vayan a usar probando diferentes medios de recuperación. Me imagino que el comentario viene relacionado a una de las preguntas anteriores de qué tipo de medio se recomienda. Pues depende del tipo celular, si puede ser más noble para una célula, si las maltrata más, si las maltrata menos, si tienen algunos medios de diferenciación o de mantenimiento. Ok. Alguien comenta, las células GILA, las troncales son muy sensibles y su viabilidad se ve comprometida. Ok, entonces, bueno, este tipo de células, así también como células neuronales, sí, por estos sistemas de sorts hay que tener mucho cuidado, tener una cantidad muy grande de las mismas para poder separarlas y que no se mueran, tenerlas muy consentidas al momento de tenerlas en nuestro sistema inicial de contención y nuestros sistemas ya de recolección. Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Eh,
Muchas gracias, doctor Mancilla. Gracias por su ponencia, excelente. Solo hay que esperar un poquito para ver si alguien más tiene un comentario, pero parece que no. Parece que no. Y bueno, aquí también parte de la precisión que hace la doctora Arriaga es de que, pues bueno, el fax es una marca registrada. No entendí la parte de chayotes. Pregunta Anaí Sotelo, si hago detección de citocinas intracelulares, ¿puedo también hacer cell sorting? Sí, por supuesto, también es factible poder separarlas, nada más que cuando ustedes ya vayan a hacer su detección de la pureza, van a ver cierta disminución en las señales que pueden encontrar en su verificación de la pureza. Pero sí, potencialmente sí es factible hacer la separación de células productoras de citocinas, incluso aquellas que pueden ser marcadas directamente con el DNA. Hay algunas ondas que pueden tener afinidad por algunos microRNAs, algunos RNAs mensajeros o incluso secuencias genéticas específicas. Okay. Pues creo que es todo. Muchísimas gracias por su presentación, excelente ponencia y pues no sé si tenga algún comentario o algo, doctor Mancilla. No, nada más que, pues bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, pues podemos discutirlo a través de estos contactos que les muestro en pantalla. Sí, aquí están los contactos del doctor Mancilla, por favor anótenlos. Y solamente me gustaría hacer un screenshot del recuerdo de la presentación de hoy. No sé si todos puedan encender sus cámaras para que, para que podamos tomarnos la foto del recuerdo de la plática del doctor Mancilla. Y pues de nuevo, muchas gracias, doctor Mancilla. No, pues gracias a ti, Steffi, y gracias a todos por estar presentes en la charla. Ok. Ahí voy, ¿eh? A ver, todos, entonces, no todos están tienen encendidas sus cámaras. Ok. Ahí van, ¿eh? Un momento. Hola, doctora Arriaga. A ver. Hay gente que no conozco. Bueno, creo que no todos quieren encender sus cámaras. Pero listo. A ver. Ahí está. Muchísimas gracias, Isma. No, gracias a ustedes y pues Buen tengan día. todos excelente día y espero que todos se cuiden porque la situación todavía está un poco difícil. Tengan excelente día. Igualmente. Nada más te quiero presentar a mi jefa. Mira, mira, ella es la química Lourdes Navarrete. Hola, mucho gusto. Hola, buenas tardes. ¿Qué Mucho gusto tal? en conocerla y Sigues pues conectada, gracias Steffi. por la Sí, invitación a través de Estefanía. ok. Bye. Bueno, Isma, pues muchísimas gracias por aceptar esta plática, por dar esta ponencia tan pertinente y tan buena también. Pues estamos en contacto para cualquier cosa que llegues a necesitar. Y no sé Perfecto, si Estefanía. resolviste tu problema que me habías comentado de las, ¿cómo se llama? De Legionplex para hacer los análisis online. Bueno, pero ya lo comentamos fuera porque Ok, todavía seguimos ok. conectados. Bueno, cuídate mucho, Estefi. Muchas Cuídense gracias. mucho. Hasta luego. Muchas gracias por asistir.